Por cierto, hemos venido discutiendo la importancia que tienen las relaciones del trabajo y la forma en que nosotros vamos a materializar esa relación. En términos generales, la ley establece ciertas características referentes a la forma en que vamos a contratar a una persona. La regla general en materia del trabajo, desde la perspectiva de las relaciones laborales asimétricas, subordinadas y dependientes, es que el contrato de trabajo sea continuo y no eventual, ni que de alguna manera se configure a través de la contratación verbal, sino que se materialice a través de un documento que se denomina contrato individual de trabajo, en el que se incorporan las condiciones generales de contratación y entre ellas además el periodo probatorio. Pero también el código establece la excepcionalidad a la regla, en qué casos el contrato de trabajo puede ser temporal o accidental, en qué caso puede ser verbal, ¿ya? Y particularmente entonces, además de ello, soslayar el tema de que el documento se materialice a través de un contrato escrito o esa relación. En este sentido, entonces hablamos del contrato del servicio doméstico, al que ustedes hicieron una exposición de forma previa como grupo, ya características propias de ese contrato como tal, simplemente para hacer una retroalimentación rápida. Pues es un contrato que por su naturaleza no tiene un salario mínimo vital y necesario. Particularmente además los derechos y las prerrogativas están limitadas. No tienen los servidores domésticos derecho a la seguridad social a través de la perspectiva de la continuidad y la progresividad, salvo sus excepciones. Ahora el trabajador del servicio doméstico puede ser inscrito a nivel del seguro social, pero con ciertas limitantes. Por lo tanto, el principio de progresividad se encuentra limitado. Ya es un contrato en el que no se respetan, al menos de manera real, aunque en la forma se establecen límites, las horas de la ejecución del mismo, y entre otras cosas también el tema que va referido a la multiplicidad de patrones. En el tema de los trabajos accidentales o temporales, particularmente aquí, decíamos que normalmente nosotros vamos a la práctica y encontramos de alguna manera la posibilidad de que estas actividades hoy día se encuentren reguladas a través de normas especiales, como por ejemplo aquellas que van referidas al contrato de empleo por hora, en donde esta temporalidad o esta accidentalidad puede incluso extenderse hasta por un periodo de 3 años como máximo. En virtud de tal circunstancia, entonces lo que pretendemos aquí es desnaturalizar la figura de este tipo de contratos. Porque si bien es cierto allá, al menos de manera formal, se establecen ciertas prerrogativas, como por ejemplo que va indexado dentro de la hora de trabajo el valor económico extraordinario correspondiente a la cesantía o a las indemnizaciones respectivas por compensación social, no es menos cierto que el trabajador entonces queda supeditado a estar evaluado de forma recurrente de manera mensual. Y por supuesto entonces después de 60 días, a pesar de haber pasado un periodo probatorio, el patrono puede dar por terminada su relación de trabajo, en este sentido con o sin justa causa, y en este caso de alguna manera simplemente establecer la no renovación de su contrato. Por eso es que estos contratos en un momento determinado se han cuestionado, porque además de ser violatorios e inconstitucionales, además de ello pues representan una especie de mobbing laboral o violencia psicológica en estas relaciones laborales, porque el trabajador está entonces de forma recurrente y permanente, en este caso viéndose sometido al arbitrio del patrono para esta renovación de forma mensual. Y decíamos el contrato por obra determinada, cuyo valor no exceda de 200 lempiras, si se hubiese señalado plazo para la entrega
siempre que esta no sea mayor de 60 días, ¿no? En este caso, decíamos que aquí tenemos que contextualizar qué tipo de obras valen hoy 200 lempiras, ¿no? Alguien que te corte una yarda, alguien que te lave un carro, alguien que te siembre un árbol, o alguien que desarrolle una actividad muy puntual en el marco de esta ejecución. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de contratos de obras, normalmente se nos viene a la cabeza una actividad que por lo pronto supera hoy, en el marco de la realidad, un valor superior a estos 200 lempiras, ¿no? Y entonces tenemos que tener cuidado con respecto a este tipo de contratos. Una consulta. Sí, dígame. En estos trabajos de horas determinadas de 200 lempiras, por la descripción que usted realizó, podríamos considerar, por ejemplo, el trabajo de jardinería, aquella jardinería espontánea, digamos, no aquella jardinería organizada que es como, por poner un ejemplo, como plantas tropicales, por ejemplo, no, sino que aquel que anda ofreciendo sus servicios en la calle. Sí, sí, claro que sí. Es decir, me imagino que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de pronto de contratar a una persona o de conocer a alguien que preste un servicio y que eventualmente llegue un fin de semana cada cierto tiempo o ya sea semanal o quincenal o mensual, a que desarrollen este tipo de actividades, y como contraprestación de eso tú lo que pagas es un valor específico por una hora determinada, llámese limpieza de un vehículo, llámese jardinería, llámese de pronto tal vez, no sé, un trabajo como de limpieza de una cisterna, pero no estamos hablando de un trabajador que tiene constituida una empresa o constituida una sociedad mercantil y que como contraprestación preste este servicio y tercerice el mismo, sino que es un trabajador que usted conoce, es un trabajador informal, digamos, en este sentido, por utilizar un término adecuado, que de alguna manera pues usted conoce de algún tiempo y por los usos y costumbres pues viene ejecutando esta actividad, y lo que hace es que visita su casa, toca el timbre o usted lo llama por teléfono cuando necesite accidentalmente ubicarlo para que desarrolle este tipo de servicios, ¿no? En este caso. Pero, repito, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, en los contratos de obra, digamos, hipotéticamente, ¿no? Hablando, un contrato de obra en el que tú pensemos hacer una pequeña remodelación en tu casa, vas a hacer una ampliación de una pared, vas a hacer una ampliación de un espacio físico, y esto representa, digamos, una obra estimada que por lo pronto no solamente supera los 200 lempiras, sino que además, de alguna manera, en tiempo, ya estamos seguros de que esto va a sobrellevar los 2 meses. En este sentido, lo ideal acá es que ese tipo de actividad se documente, es decir, que se ponga por escrito y que la contratación, para efectos de determinar en este sentido un grado de responsabilidad, no solamente para quien ejecuta la obra, sino que desde la perspectiva laboral, sino que también para tu seguridad jurídica en el marco del cumplimiento o el incumplimiento de la ejecución, lo propio es ideal y para, repito, seguridad jurídica es documentarlo por escrito. En este caso no sea un maestro de obra, o sea, un simple albañil, ¿no? Que está ahí de alguna manera prestándote el servicio. Eso te permitirá pues tener la certeza de que no es un contrato verbal común per se, y qué pasa si este trabajador, porque es una pregunta típica que la gente nos hace, ¿no? ¿Qué pasa si este trabajador que está en tu casa ejecutando una obra simple sufre un riesgo profesional? La pregunta es, ¿tú estás obligado a cubrir las incidencias de ese riesgo profesional? La respuesta es sí. Entonces aquí, obviamente, nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad de que este trabajador tenga, en este caso, las herramientas necesarias y las medidas de seguridad y de previsión ocupacional que le permita ejecutar su actividad en el marco de la prevención, ¿no? De accidentes o de riesgos profesionales. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que nosotros lo entendamos
y lo conceptualicemos. Y luego viene entonces la siguiente interrogante: ¿qué determina que un contrato de trabajo sea por tiempo indefinido? Pues la respuesta la encontramos en la disposición constitucional, en el artículo 129, pero de forma específica en el artículo 47 y 52 del Código del Trabajo, que establece que no importa fundamentalmente, entre otras cosas, no sé si alguien puede leer ese artículo en palabras más, palabras menos, dice: no importa cómo se llame la obra o la actividad o el contrato que se pretende ejecutar, si la actividad que se desarrolla por su naturaleza es de aquellas que requieran una permanencia, entonces ese contrato puede determinarse como tal. No sé si el abogado Delmer puede dar una lectura del 47 y el 52, último párrafo. Permítame, ya tenía el 129 de la Constitución. Léalo también, léalo. Artículo 129. La ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surte efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir o a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas, o a que se le reintegra el trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. Y el 47 del Código del Trabajo nos dice que los contratos relativos a labores por su naturaleza, sean permanentes o continuas en la empresa, se consideran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese el término de duración. Si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia de trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. El tiempo de servicio se contará desde la fecha de inicio de relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato por escrito. En consecuencia, los contratos a plazo fijo para hora determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos en los que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿sí? Yo te contrato, por ejemplo, para que tú me cubras una clase en la Universidad Autónoma de Honduras como profesor. Esa actividad como tal representa una eventualidad, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, hay diferentes categorías de contratos. Está el contrato del profesor docente por hora y está el contrato, obviamente, de permanencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un docente que por su condición de contratación ejecuta una labor y presenta una instrucción de una actividad docente en un periodo determinado de tiempo, por que así lo necesitó la universidad, y de pronto nos encontramos con que terminó el periodo y ese trabajador no le continuaron dando clase? Entonces surge la pregunta: ¿esta actividad que desarrolla este trabajador es una actividad permanente o es eventual por la naturaleza de la contratación? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Que estos trabajadores terminan alegando después de que ellos pasaron un periodo de prueba, de que la actividad que desarrollan por su naturaleza es permanente y que el siguiente periodo, al no asignarle la clase, se la asignaron a un tercero, cuando él era el que ya había adquirido particularmente ese derecho. Entonces comienza acá a desarrollarse precisamente lo dispuesto en el artículo 47, y en virtud de tal condición estos trabajadores entonces acuden a la Inspectoría del Trabajo a presentar su queja para requerir y llevar a cabo una inspección a los establecimientos de la universidad, a los predios de la universidad, ante las autoridades competentes, para que les muestren la referida documentación. Entonces este trabajador finalmente termina exigiendo de alguna forma su continuidad en la prestación. Entonces, repito, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque a veces el tema de la forma en que contratamos a alguien, en este sentido, lo disfrazamos como una eventualidad, como una temporalidad, cuando la actividad que realizan estos trabajadores por su naturaleza debe ser o es permanente. Entonces aquí
entre el principio de primacía de la realidad, el indubio pro operario y el artículo constitucional referente a la estabilidad en el puesto de trabajo. Y entonces, en tutela efectiva de tal pretensión, de tal derecho, se incoa un proceso y probablemente, casi sin temor a equivocarme, ese trabajador va a obtener un resultado positivo con respecto a su pretensión. Y va a ser incorporado y va a ser obligada la institución a la que desempeñó, a la que prestó el servicio, a que le den nuevamente un contrato de trabajo, y de esta manera, una vez dentro, va a solicitar de manera accesoria su permanencia. Siga, por favor, con el artículo 52. Sí, artículo 52. Durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede ponerle término al contrato por su propia voluntad, con justa causa o sin ella, sin incurrir en responsabilidad alguna. Los trabajadores en periodo de prueba gozan de todas las prestaciones, a excepción del preaviso y la indemnización por despido. Si antes de transcurrido un año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el periodo de prueba. Sí, a ver, ¿cómo les explico lo siguiente? Puede ocurrir entonces que un trabajador, digamos, está prestando su actividad profesional en el ámbito de su competencia, y resulta que en este sentido, digamos, este trabajador estaba prestando un servicio determinado, digamos, estaba llevando a cabo un contrato por tiempo determinado, y el contrato terminó. Entonces vienen los patronos y deciden interrumpir ese contrato para que no haya continuidad. Porque aquí hay una idea falaz, arbitraria e incongruente con respecto a este tema. Es decir, contratarlo por 3 meses y después por tiempo determinado, contratarlo por 3 meses. De ahí le interrumpís el contrato una semana, un mes, y después lo volvés a contratar por otros 3 meses. Y de ahí le interrumpís el periodo de su continuidad y lo volvés a contratar por un mes o por 2 meses más, y estás jugando con él. La pregunta es aquí, ¿este trabajador puede adquirir la permanencia en su actividad y lo adquiere de pleno derecho? La respuesta es sí, porque claramente, como lo dice el artículo 52 que usted acaba de leer, en este sentido existe la continuidad y no puede haber un periodo probatorio diferenciado. Entonces, este trabajador ha laborado 200 días al año de forma continua o alterna al servicio del patrono, cumpliendo las mismas actividades, en virtud de que en este sentido la actividad que desempeña no es disímil, no es una actividad distinta, y obviamente entonces en este caso este trabajador puede perfectamente alegar su permanencia y su continuidad en la prestación del servicio. Entonces aquí la idea de que te contrato un mes, 2 meses, y luego te interrumpo un mes, y luego te vuelvo a contratar 2 meses, y te interrumpo un mes, y luego te vuelvo a contratar otros 2 meses, y te interrumpo un mes, te da una garantía como patrono de que el trabajador no va a presentar una demanda, es falsa. Que el trabajador puede decir: yo he laborado de forma continua o alterna al servicio de este patrono, realizando la misma actividad por un espacio de 200 días al año, por lo tanto, tomando en cuenta lo que dice el artículo 52, que la naturaleza de la actividad que desempeño es, independientemente del nombre que le haya puesto, es continua, necesaria y permanente, aparte del tiempo efectivo que laboré, superior a los 200 días, he superado un periodo probatorio y no estaría obligado a someterme a otro. ¿Ya? Entonces, ese trabajador adquiere esa permanencia como tal. Dígame. Sí, ¿cuál es el artículo de los 200 días de continuos o alternos? Disculpe. Creo que es el 347. Verifíquelo, por favor. Ahorita mismo. Sí, quien hacía esa práctica continuamente, no sé si usted recuerda cuando, o no sé si usted vivía acá, allá por casi cerca del estadio, estaba aquí en Micatinán. Entonces don Miguel Facusé así hacía con los empleados. Sí, es el 347, ¿verdad? Ahí está ese artículo, léalo por favor, ahí dice claramente. En las labores
que el trabajo no se efectúe con regularidad todo el año, se considerará cumplida la condición de continuidad en el servicio cuando el interesado haya trabajado durante un mínimo de 200 días en el año. Correcto. Entonces, simplemente sumarlo, ¿no? ¿Cuántos son 200 días? Son 6 meses. De acuerdo, un poquito más de, a ver, son, en 2 meses son 60, en 4 meses son 120, son como 6, 3 cuartos. En 6, sí, más o menos en promedio de 2, 4, en promedio de 6 meses tú tienes 200 días en el año. Continuo, ¿no? Un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente comete el error de asesorar a la empresa y decirle, solo contrátelo por 2 meses, de ahí interrúmpale una semana y lo vuelva a contratar. Entonces eso no adquiere una permanencia. Eso es totalmente falso. Por lo que te acabo de explicar, por lo que acabamos de visualizar en el marco de lo que establece la norma sustantiva, que tutela efectivamente este derecho, y que por alguna razón pone en evidencia que el patrono lo que está haciendo aquí es tratando de burlar el orden público normativo de la ley, en este sentido. Entonces aquí entra el principio de primacía de la realidad, entra el principio tuitivo y garante de protectorio indubio pro operario, entra el principio de continuidad y de estabilidad laboral, y en virtud de esta circunstancia, entonces vas con un inspector, levantas un acta, certificas que efectivamente hubo continuidad en la prestación del mismo, y por lo tanto ese trabajador adquiere la permanencia, además de que el trabajo que desempeña, que por su naturaleza es necesaria y continua en el desempeño de la empresa. Ahora, distinto sería si te contrato 2 meses o 3 o 4 para hacer una actividad, no sé, de tipo manual, y luego te liquido el contrato y te vuelvo a contratar después, un mes después, o una semana después, o 15 días después, a hacer un trabajo intelectual distinto al que estabas haciendo. Entonces ya la actividad es disímil, ¿no? Es diferente, y entonces aquí ya no hay una continuidad en la prestación de la actividad que desempeñabas anteriormente. ¿De acuerdo? Pero si lo que estás haciendo es un trabajo, digamos, intelectual o físico, relacionado directamente con el que hiciste en el mes anterior, entonces sí, evidentemente puedes dejar en claro a través de esta denuncia que puedes hacer en inspectoría y levantar el acta correspondiente de que el trabajador sí está de alguna manera pues tutelado en derecho para exigir esa permanencia y esa continuidad. Y el otro punto es, por ejemplo, hablando del periodo probatorio, digamos, tú estás en periodo de prueba, ¿no? Y resulta que, no sé, alguien te contrata para una actividad, te somete a un periodo de prueba por 60 días, y en el día 50 te dice, bueno, miren, muchas gracias, ya no vamos a ocupar de ustedes. Y ese trabajador se va. Y luego, una semana después o 15 días después, te vuelve a contratar para la misma actividad y te pretende incorporar un periodo probatorio igual a los 60 días. Eso es nulo de pleno derecho, porque si se supone que en teoría te contraté para desempeñar una actividad, pero no superaste ese periodo de prueba, significa que no hubo una satisfacción expresa del patrono o del trabajador para esa actividad. Pero no pretendo venir a burlar la ley y decir, bueno, te notifiqué que no lo superaste el periodo de prueba, te interrumpo, te notifico tu no continuidad, y una semana, 15 días o un mes después te vuelvo a llamar para desempeñar la misma actividad y te vuelvo a someter un periodo de prueba de 60 días. Eso es totalmente falso y improcedente y arbitrario y nulo de pleno derecho. La única situación viable y válida que podría darse aquí es que ese trabajador, si se vuelve a contratar para esa misma actividad y se somete nuevamente a un periodo de prueba, el periodo de prueba debe estar supeditado únicamente al complemento de los días que hicieron falta con respecto a su primera etapa. Es decir, que si allá estuve 50 días y me volvés a contratar, solo tendría que cubrir 10 días más para adquirir mi derecho. No sé si me estoy explicando con esto. Porque hay personas que lo que hacen es que te contratan y te dicen, lo voy a someter a periodo de prueba, y en el día 59 te dicen, no, fíjese que ya no lo queremos. Que le vaya bien, gracias.
Y entonces pasa un mes y contratan a otras personas y están en ese juego, un día sin control lo cancelan, lo están como rotando, eso es un fraude de ley. Entonces esa persona, si yo la vuelvo a contratar, ya no va a poder volver a obtener un periodo de prueba de 59 días. Tiene que en todo caso pues, tener un periodo de prueba de un día y no de 59 para completar los 60. Y automáticamente ese trabajador adquiere esa permanencia, esa continuidad. Creo que está levantando la mano Dina, ¿verdad? Dina. Sí, abogado. Dos en una. Número uno, ¿qué pasa? Porque esto es típico, lo que usted acaba de decir en estas empresas, vaya, como Cable Color, Tigo, Claro, etcétera, donde contratan, por ejemplo, primero hacen el periodo de prueba, ¿verdad? Contratan a las personas, pasan el periodo de prueba, luego después de 2 o 3 días los vuelven a llamar, los vuelven a contratar por 2 meses, ya luego termina, los lo vuelven a recontratar y así sucesivamente. ¿Qué pasa con este tipo de empleados? Ellos al final, después de un año, tendrían derecho a una permanencia, abogado. Claro, pero no va a operar de oficio, tenés que solicitarlo, no es lo que hablábamos. Ante la Inspección General del Trabajo se presenta la solicitud, se tutela efectivamente lo que está ocurriendo, se documenta el derecho que tienen y luego en el ámbito de tal circunstancia pues se agota una vía administrativa, se solicita el derecho a que se reconozca esa permanencia y caso contrario se presenta una demanda ante los juzgados de letras del trabajo para que esto ocurra. Es decir, esta práctica es bastante común en el ámbito de la realidad de nuestro país. Lo que pasa es que la gente no hace esto por lo que hemos venido manifestando en reiteradas ocasiones, que es un tema de temor, es un tema de riesgo latente de que si me voy en contra de mi patrono, entonces pierdo la oportunidad del empleo eventual que tengo, pero en síntesis esto básicamente es una especie de esclavitud moderna. Entonces tu trabajador debes de tener claro cuáles son tus derechos, cuáles son tus prerrogativas, y tu patrono debe de tener claro también cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Por eso es que los abogados que nos dedicamos a esta materia debemos de tener el conocimiento necesario para dar una asesoría adecuada tanto a patronos como a trabajadores. Es decir, no podemos ser abogados digamos, demos una asesoría en el marco de quien nos paga, sino que en el marco de la prestación de nuestra actividad profesional, tal como establece la ley, no tal como quiere quien me está contratando para escuchar una opinión subjetiva o antojadiza o arbitraria. Al contrario, debemos de ser lo suficientemente capaces de decirle lo que usted está haciendo es inconsecuente, es improcedente, es nulo de pleno derecho, representa este riesgo, puede ser sometida esta arbitrariedad a actuaciones en sede jurisdiccional administrativa con multas que pueden oscilar entre los 100.000 y los 250.000 o 300.000 lempiras, sin menoscabo de que se le presente una demanda laboral en el que usted posteriormente deba de no solamente reconocer la permanencia, sino que además de alguna manera los ajustes económicos que vayan derivados con relación al salario de ese trabajador. Entonces, es muy importante, repito, que nosotros entendamos qué características tiene cada uno de estos contratos y de qué forma podemos nosotros determinar la separación de la eventualidad con el tema efectivamente de la permanencia. Dígame. Abogado, en el caso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene o prescribe la acción judicial que podría interponer un empleado que durante un año estuvo bajo contrato, este tipo de contrato de empleo por hora, en una institución y al final, en vez de pues, darle, por ejemplo, el acuerdo después de un año de laboral, más bien dijeron, no, pues no lo volvieron a llamar, no lo volvieron a recontratar? ¿Cuánto tiempo tendría este tipo de empleado para hacer una demanda? Tener 2 meses a partir de la fecha en que se ha... Es decir, todas las
Si tú te vas al artículo, a ver si me ayuda el colega Delmer, en la 800, creo que es 847, por ahí está el acápite de la prescripción y ahí dice que todas las actuaciones que se deriven de un contrato de trabajo o relación de trabajo prescriben a los 2 meses cuando pertenezca al trabajador y a los 30 días cuando pertenezca al patrono, para efectos de sancionar o de procesos disciplinarios. Entonces tenés plazos para hacerlo. Habla sobre el asunto de la Junta, abogado, el 847. Adelante, entonces es más adelante. ¿El procedimiento ordinario? No, es más adelante. Verifiquen la parte de la prescripción. Yo lo voy a ubicar. Sí. Está en el artículo 864. Gracias. Gracias. Sí, prescripción dice, artículo 864. Los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se les hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen prescriben en el término de 2 meses contados a partir de la terminación del contrato o desde que se les impusieron dichas correcciones respectivamente. Ahí está. Ahí está la respuesta para la colega Dina. Gracias. Con relación a este tema. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que hay ciertos derechos y que, si bien es cierto, se encuentran tutelados en el código, no es menos cierto que también corremos el riesgo de perderlos porque no supimos pedirlos a tiempo. ¿Ya? Entonces, un trabajador que se ve vulnerado en la ejecución de la prestación de su servicio por un tipo de patrono que busca, en este caso, burlar la ley, simular un tipo de actividad o de contratación al margen de la misma, entonces el trabajador está habilitado para acudir a la Secretaría, hacer la denuncia, levantar el acta respectiva, solicitar que la inspectoría sancione a este patrono con una multa importante y luego a través de una reinspección se verifique además que el comportamiento cambió, so pena de que tú puedas posteriormente llevar el tema a la oficina de conflictos individuales o si no, de alguna manera posteriormente extenderse ante el órgano de instancia judicial para tutelar tu derecho. Ya, esto aquí es, cuando ustedes vayan a su práctica van a ver cómo recurrentemente se dan este tipo de denuncias, ¿no? Por precisamente excesos o desviaciones de poder que cometen los patronos en el marco de la ejecución en la prestación del servicio. Bueno, vamos a quedarnos hoy aquí, vamos a retomar nuestra actividad el día lunes. No sé si tienen alguna pregunta adicional. En cuanto a la pregunta que hacía la compañera Dina, abogado, nosotros lo que tenemos que hacer para cumplir con esa solicitud, uno de los requisitos es cuantificar esos días que dentro del periodo del año vigente, ¿verdad?, sumen 200 días mínimo. Que no superen los 200 días.
Que no superen o que superen. Para determinar la continuidad, Correcto. que superen los 200 días, pero para evitarla, que no lo superen. Perfecto. Gracias. Ok. ¿Estamos bien hasta aquí? Abogado, pero estos 200 días, aún y cuando sean así, intermedios entre suspensión por 2 días, 3 días y así. No importa, no No importa. importa. Ok, perfecto. Siempre y cuando sea la misma actividad y no superen los 200 días. Muy bien. Correcto. Gracias, gracias. Abogado, una consulta. ¿Hola? Pero encienda su cámara para poder identificarla o levante su mano. Ok. No sé si se mira mi cámara. Por ahora no la veo. Crestel, ¿verdad? Sí, abogado. Ahora sí, dígame. Sí, una consulta. Usted mencionó que eran 50 días en el periodo que usted estaba en prueba. Si son 45 días, abogado, este es un caso muy personal. Si son 45 días que usted, bueno, para especificárselo más, usted está trabajando, luego va a un ascenso, en ese ascenso pues ya lleva 45 días de prueba y a los 45 días le dicen a la empleada que no, que hasta ahí nomás, fue porque la empleada de repente pues tuvo un embarazo. Entonces, ¿qué se hace o cómo se toma ese caso, abogado? ¿O que cumplió los 45 días, que se le hizo un despido indirecto, o cómo se toma ese caso? No, a ver, espérame, no le estoy entendiendo. Usted está sometido a un periodo de prueba por ascenso, o sea, la están promocionando a otro puesto de trabajo. Correcto. Y Es lleva ya decir, 45 días de prueba. No la pueden poner en un periodo de prueba de nuevo. A ver, tienen que liquidarla, ¿no? Para volver a pedir un periodo de prueba, porque si es por ascenso significa que tuvo una meritocracia respectiva. No sé si me estoy explicando. Sí. Es decir, si yo estoy dentro de una dependencia, dentro de una empresa o sociedad mercantil o una estructura comercial, hay, presumo, manuales de puestos y salarios, ¿no? Es decir, hay estructuras jerarquizadas, y a través del organigrama pues se ubican puestos, ¿no? De diferentes categorías. Entonces, si a mí me promueven a un puesto de trabajo superior, significa que di ya la meritocracia necesaria para, obviamente, ascender. Pero si resulta que, a ver, yo te digo, te voy a ascender, pero te voy a poner en un periodo de prueba. Eso es como tener 2 periodos de prueba dentro de la misma empresa, con el mismo patrono, y eso es nulo de pleno derecho. En todo caso, tendrías que liquidarme en el puesto que tenía y contratarme de nuevo de cero y ponerme en un periodo de prueba con una actividad diferente. ¿De acuerdo? Y ahí sería válido. Lo que pasa es que a todas luces aquí, aparte de ser arbitrario, el tema de la cancelación o de la notificación de no superación de un periodo de prueba al margen de la ley, además es discriminatorio, porque sin duda alguna lo que hicieron aquí es que separaron al trabajador o a la empleada, en este caso porque ella notificó un embarazo, y eso es nulo de pleno derecho. Entonces usted puede perfectamente presentar la denuncia ante la inspección del trabajo y obviamente tener una incidencia directa en relación a la conducta arbitraria que ha cometido el patrono con respecto a usted, por la naturaleza de la prestación y por la naturaleza además de la noticia que usted ha notificado, porque usted está en la obligación de notificar a su patrono si es mujer y está en estado de embarazo para que sea de su conocimiento, por seguridad suya, por seguridad de quien está por nacer y por seguridad de la empresa. Entonces esos son riesgos ocupacionales, ¿no? Pero desde el momento en que usted notifica eso, automáticamente usted tiene lo que nosotros mencionamos o nominamos en el derecho laboral como un
fuero maternal especial. Por lo tanto, cualquier actividad que se ejecute en contra de este trabajador se considera discriminatorio, salvo que haya justa causa que medie de tal una conducta inapropiada de parte del trabajador, pero para ello debe seguirse un procedimiento disciplinario a lo interno y luego pedirse una autorización ante el juzgado para una sanción por despido. Ya, porque también hay casos de personas que estando en estado de embarazo incumplen con sus condiciones generales de contratación, teniendo la idea de que son intocables, y eso es totalmente falso. Una persona que está en estado de embarazo tiene una tutela especial protectoria, pero no significa que no pueda despedirse, significa que para poder despedirla necesito tener una autorización judicial, que es un procedimiento sumario que se hace una vez que se agota el procedimiento administrativo a lo interno, se hacen las audiencias de descargo, se documenta la infracción y luego se pide una autorización judicial. El juzgado autoriza el despido y se te notifica. Si no seguís ese procedimiento, el procedimiento es nulo. Y si notificas producto de que una cancelación, una terminación o que no pasaste un periodo de prueba por el hecho de que estabas en estado de embarazo, entonces se considera discriminatorio. Entonces tú puedes perfectamente pelearlo. Ahora, lo que no me queda claro es, o sí me queda claro, es que las actuaciones de estas empresas que te dicen estoy en periodo de prueba y te asciendo y te pongo otro periodo de prueba, eso es totalmente nulo. El periodo de prueba solamente es uno. Si tú quieres volver a ponerme en periodo de prueba para realizar una actividad totalmente diferente a la que venía desempeñando, entonces tienes que liquidarme en un 100% como trabajador en base a lo que estaba haciendo antes y contratarme de cero y ponerme entonces a prueba nuevamente desde la perspectiva de una actividad totalmente distinta a la que venía desempeñando antes. Pero no es que te voy a promocionar y voy a probarte a ver si das el ancho. Eso no es así, eso es nulo, eso es algo que se ha venido ejecutando al margen de la ley. Yo quisiera conocer esas empresas para presentarles unas demandas interesantes para ver si cambian su conducta, ¿no? Porque realmente eso no es acorde en realidad al derecho ni al principio de buena fe ni a nada. Yo realmente no conozco hasta ahora a alguien que haya hecho eso, pero si existiese y lo conociera, le digo, es una demanda y una pretensión que no dudaría en tomarla, evidenciar esas irregularidades, presentar una demanda por daños y perjuicios bastante interesante. Porque obviamente aquí esta gente cree que porque son dueños de empresas pueden hacer lo que quieren con los trabajadores, al margen del conocimiento de estos o en abuso de la simetría del poder que tienen. Y esto es totalmente arbitrario. Bien. Bueno, muchas gracias, abogado.